Son el doctor Francisco Faguada, médico otorrinolaringólogo del Hospital Alemán, y la doctora Lilia Doria, que es especialista principal de ciencias médicas en Medtronic. La doctora Lilia Doria es especialista en ciencias para oído, nariz y garganta de Medtronic. Es médica cirujana, epidemióloga y autora y auditora de los servicios de salud, también es exdirectora de calidad y excelencia clínica en Bogotá, Colombia. Es docente diplomada y además evaluadora galardón de seguridad de la Asociación Colombiana de Ciencias y Hospitales en Colombia. Muy bien, comienza entonces el doctor Francisco Faguada. Cuando quiera, doctor. La única... Todos los participantes cierren los micrófonos. Gracias. Estás en mute, Doc. Está muteado el doctor. Ahí Hola. está. Ahora sí, estaba muteado. ¿Están doctor. viendo? Perfecto, disculpen. Bueno, ahora sí. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches para todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo hago otorrinolaringología general, tengo formación como cirujano general, después como otorrino, y hago otorrinolaringología clínica general y me especializo en la parte quirúrgica de cabeza y cuello, laringe y senos paranasales. Me gusta la propuesta que me han hecho para participar con ustedes porque no es ninguna novedad que la medicina avanza y rápidamente. Al especialista le cuesta muchísimo esfuerzo y constancia mantenerse al día con todas las novedades que surgen en su pequeño nicho que es su especialidad, y mucho más aún a los que no estamos en una determinada especialidad. Es muy fácil y casi inevitable quedarnos desfasados de lo que son todos los avances tecnológicos y de avances de nuevos tratamientos, nuevos estudios diagnósticos, nuevos medicamentos. Entonces, me he propuesto como objetivo de esta charla hacerlo como una puesta al día, una actualización para aquellos que no están en el día a día en esta especialidad, para que podamos hablar un lenguaje común y que todos se entienda. La idea por eso es revisar dentro de las cirugías rinosinusales cuáles son los objetivos, cuál es el estado actual de la ciencia al respecto del tratamiento de patología rinosinusal mediante cirugía, mostrarles un poco lo que sería la cocina, ¿sí? Cuáles son las limitaciones, los problemas que uno tiene y que nadie ve fuera de la especialidad, y ponernos a todos un poquito al día de qué nos está ofreciendo la tecnología para mejorar y para salvar esos escollos que tenemos. Entonces, no voy a entrar en tecnicismos, definiciones, clasificaciones, porque me parece que eso excede el objetivo de esta charla. Básicamente, vamos a usar conceptos generales y que sean lo más operativos posibles. En la insuficiencia ventilatoria nasal, en la cirugía rinosinusal, básicamente tenemos tres elementos o tres abordajes que vamos a utilizar o a tratar, tres patologías que vamos a tratar. Uno es la insuficiencia ventilatoria nasal, es decir, la obstrucción de las fosas nasales. Otro es la patología inflamatoria o sinusitis, que es bastante común. Y finalmente los tumores. Obviamente que hay una superposición, estos no son compartimientos estancos. Lógicamente, un tumor rinosinusal va a generar
una obstrucción de los senos y sinusitis, y una sinusitis va a generar insuficiencia ventilatoria. Pero nos va a servir estos grandes conceptos como para manejarnos en la charla. Con respecto a lo que es la insuficiencia ventilatoria nasal de estirpe netamente mecánica, anatómica, si bien hay nuevos desarrollos, nuevas técnicas quirúrgicas y nuevas estrategias, la filosofía de la patología es la misma. Nosotros tenemos en la fosa nasal el tabique nasal y los cornetes, que son los principales reguladores de cuánto aire dejamos pasar. Y la filosofía sigue siendo la de siempre: enderezar un tabique que se encuentra desviado y reducir los cornetes que se hallan hipertróficos. Hasta aquí no hay mayores novedades. En la sinusitis, en la patología inflamatoria, es donde ha habido muchos cambios y muchos avances. Por ejemplo, estas dos tomografías nos muestran imágenes de sinusitis crónica, pero hay grandes diferencias entre lo que es una sinusitis localizada y extendida y una sinusitis totalmente extendida por toda la nariz. No solo hay una diferencia de extensión, sino que lo que nos muestran las investigaciones de los últimos años es que hay una diferencia fisiopatológica, donde existe un caso clásico, que es lo que todos recordamos de nuestros años de facultad, donde nos decían, bueno, ¿qué es la sinusitis? Y se origina por una obstrucción en el drenaje, en el orificio de salida de un seno paranasal, y eso conlleva o condiciona una retención de secreciones. Pero en los últimos años ha surgido, para este otro tipo de casos, una explicación fisiopatológica totalmente distinta. Acá no hay un primer fenómeno de obstrucción, sino que la obstrucción es secundaria. Lo que tenemos es que por determinadas innumerable cantidad de fenómenos inmunológicos y bioquímicos, tenemos una mucosa de la fosa nasal que reacciona con una exacerbada inflamación. Y eso lleva a la hipertrofia de la mucosa y, en casos importantes, a una hipertrofia tal que lleva a la formación de pólipos. Y estos pólipos obstruyen y bloquean la nariz. Como el mecanismo fisiopatológico es distinto, también va a ser distinto el objetivo del tratamiento. En los casos de una obstrucción mecánica vamos a ver que, respetando los cánones clásicos de la especialidad, abrir el seno y drenar el contenido es tratamiento único y suficiente. Mientras que en los fenómenos inflamatorios, en primer término, hay un componente sistémico. En general, la patología inflamatoria, como esa tomografía que vimos antes, nunca va a ser tratamiento solamente quirúrgico. Va a requerir el apoyo de un inmunólogo, un clínico o un alergista para llevar esos pacientes. Y el objetivo del tratamiento quirúrgico va a ser remover esos tejidos inflamatorios, preservar en lo posible la mucosa nativa de los senos que no esté irremediablemente inflamada, remover algunos agentes que propician esta respuesta inmune, caso típico los hongos, resecar los pólipos y además generar orificios de drenaje que permitan el acceso de medicamentos en el posoperatorio. Es normal que estos pacientes requieran un tratamiento, ya sea con corticoides o con otro tipo de soluciones tópicas, por tiempo prolongado. Entonces, para ir ilustrando un poco, en este caso, como les mostraba, de una sinusitis en un solo lugar, en un solo seno, donde hay una obstrucción, acá estamos movilizando, este es el tabique, este es el cornete medio, perdón, la pared lateral, y ya apenas empezamos a abrir el seno maxilar, vemos cómo se libera pus, ese material purulento que estaba retenido. Entonces, esto es una cirugía netamente mecánica, donde si bien vamos a ver que hay una mucosa que está inflamada en el seno, como vemos aquí, una mucosa claramente engrosada, acá vemos cómo accedemos al seno para drenar el pus. ¿Cuál es el objetivo en este tipo de cirugías? Generar
aperturas de gran tamaño, como vemos acá, un ostium o una antrotomía bien amplia que permita el drenaje de cualquier secreción. En este otro caso, vemos también una sinusitis de un solo seno y un cuerpo extraño, donde nosotros, con el correr de la cirugía y con el desarrollo de otras especialidades, hemos aprendido a trabajar mucho con los odontólogos, donde a veces esa gran antrotomía nos sirve para que algo que no podía salir, salga. Por ejemplo, un implante, ven acá el tornillo, un implante que se ha ido hacia el seno maxilar y nosotros tenemos que abrir el seno porque generó una infección en ese seno. Y tenemos que abrirlo y drenarlo. Entonces, eso con respecto a estos clásicos casos. Pero en esta nueva variante, que antes no se reconocía, es de las últimas décadas, lo que hay es otro fenómeno. Hay patología en todos los senos y toda la mucosa de la nariz está con tejido inflamatorio. ¿Cómo se ve esto en una cirugía? De la siguiente manera, vemos pólipos, este es el tabique nasal de este lado, esta es la pared lateral de la fosa nasal, ese es el techo de la fosa nasal, ahí están los filetes olfatorios, y de este lado va a estar la órbita. Y vemos que no hay reparos anatómicos, no vemos un cornete nasal, no vemos estructuras anatómicas, está todo reemplazado por este tejido inflamatorio, que además, cuando lo vamos a movilizar, empieza a ver que es friable y sangrante. Nuestro objetivo en estos pacientes es lograr esta otra tomografía que ustedes ven a la derecha, donde tenemos, recordamos que en la tomografía el negro es el espacio aéreo, ¿no? Entonces tenemos grandes aberturas que permiten que una solución tópica pueda llegar a todos estos sitios. En este caso vemos, les voy a mostrar en un paciente similar cómo hacemos esto. La técnica clásica es con utilización de pinzas, ¿sí? Que nos permiten, con lo cual vamos tomando y removiendo todos esos pólipos y sacándolos. Una observación, lo que ustedes van a ver no son lo que llamamos videos para congreso. De manera, a propósito, no los he editado para que ustedes vean no la parte linda, para que vean la parte completa, cómo se me ensucia la óptica, tengo que entrar de vuelta, cómo se junta sangre, entramos de vuelta, tomamos los pólipos y removemos. Esto es una cirugía, como por así decir, en tiempo real, no maquillada para una presentación en un congreso. Y esto es importante, porque es la base de lo que les quiero transmitir. Las principales limitaciones de esto que acabamos de ver en técnicas de cirugía rinosinusal son estas dos. Primero les quiero recordar una cosa. Cuando un cirujano, un otorrino está operando una cirugía endoscópica de nariz, la ergonomía ¿cómo es? Está el cirujano posicionado a un costado de la cabeza del paciente, con una mano sostiene el endoscopio, la óptica, y con la otra mano sostiene el instrumental, que puede ser una pinza, una cánula de aspiración, una tijera, lo que fuese. Es decir, ustedes van a ver en los videos siempre, o casi siempre, un solo elemento ingresando en la nariz. Y eso es un determinante de la secuencia de pasos que uno tiene que dar quirúrgicamente. Donde si algo se mancha, tengo que sacar la pinza, introducir un aspirador o introducir otro elemento, sacar ese elemento, volver a poner una pinza. Entonces, las grandes limitantes que tenemos en la cirugía son el sangrado y lograr buenos accesos a todas las regiones de la fosa nasal y de base de cráneo. Voy a explicarles un poco y mostrarles en vivo, como les dije, sin maquillar, les voy a mostrar la cocina de qué se trata esto. Cuando hablamos del sangrado, no hablamos de un paciente que en su casa tiene un episodio de epistaxis, que le sangra en la nariz. Tampoco hablamos de un paciente que en el posoperatorio tiene un sangrado excesivo, que eso sucede. Hablamos de
sangrados que son de menor cuantía, pero que son intraoperatorios. Recordemos que nuestro campo de acción, nuestro campo quirúrgico, es de escasos milímetros o centímetros. Entonces, pequeñas cantidades de sangre obliteran todo el campo y hacen que yo no pueda ver las estructuras anatómicas que tengo que operar y hacen que tenga que interrumpir la secuencia de maniobras para limpiar el campo quirúrgico. Acá lo vamos a ver. Esta es una fosa nasal izquierda, este es el cornete medio, vemos que con la pinza estamos removiendo pólipos, pero vemos que hay un charco de sangre y en este momento ustedes pueden ver que no hay un control estricto de dónde está la punta del instrumento. Si yo les digo dónde está la punta de esa pinza, no se ve. ¿Y eso qué hace? Que sea riesgoso. Entonces, tengo que sacar la pinza, introducir un aspirador. Esto no es gran cantidad de sangre, pero es sangre en el campo quirúrgico. Entonces limpio, me ubico nuevamente para poder ver los reparos anatómicos y lamentablemente en algunos pacientes, para cuando vuelvo a introducir la pinza ya se juntó sangre. Y así sucesivamente. Ese es el principal problema. Se han escrito ríos de tinta y hay cantidad de trabajos que si esto se mejora colocando algodones con adrenalina, que si no, que si haciendo infiltraciones, con técnicas de anestesia diferentes. Hay un montón de cuestiones técnicas que hay gran trabajo y gran volumen de investigación para ver cómo se puede subsanar esto. Acá vamos a ver otro ejemplo donde en el ejemplo, esta es la cirugía, un paciente que les mostraba antes con los pólipos, y cuando empezamos a remover los pólipos, en este caso con una pinza cortante, para no tironear de los pólipos, vamos a ver cómo avanzamos muy de a poco y se empieza a enturbiar cada vez más el campo quirúrgico, se empieza a juntar sangre y eso me obliga a detenerme para, digamos, para usar terminología actual, limpiar y recalcular. Entonces entramos de vuelta, a ver, tenemos que reubicarnos, limpiar la sangre, palpar los elementos porque entre los pólipos no reconocemos las estructuras anatómicas y proseguir una vez que hayamos limpiado todo eso. Como les decía antes, estos son videos más tediosos de ver que lo que uno puede ver en un congreso donde son todas maniobras limpias y elegantes. Pero lo que pasa en realidad es esto. Entonces, en muchos pacientes. Y esto es entonces lo que es uno de los grandes problemas y limitantes que tenemos en la cirugía. En este otro video lo que les voy a mostrar es, esto es el etmoides posterior y la base del cráneo. Como ven, este es el tabique y acá está la órbita, este es el etmoides, eso es la base del cráneo, el seno maxilar, y limpiamos, aspiramos, y esta es la secuencia de trabajo cuando uno tiene sangre en el campo, donde para, se ensucia, vuelve a entrar, irriga un poco para limpiar y barrer esa sangre, aspira, y finalmente, como vamos a ver ahora, avanzo el video un poco, vamos a introducir una gasa para cohibir el sangrado. Ese es entonces uno de los grandes desafíos. El otro gran desafío es la exposición. Ha habido grandes cambios en la cirugía rinosinusal, donde antes cirugías que no eran pensables o requerían procedimientos muy drásticos, hoy se pueden hacer por vía endoscópica. Por ejemplo, las cirugías del seno frontal, antes la mayoría de las cirugías del seno frontal se abordaban incidiendo la piel, fresando, o sea, generando una abertura externa y bloqueando después este seno. Hoy por hoy se pueden abordar desde la nariz, pero necesito generar un campo, ya que mi óptica es recta, necesito generar una línea directa para llegar a ese seno. De la misma manera, en tumores como este, ustedes ven un tumor, esto es un meningioma, que tiene como una forma de reloj de arena, con un componente en el lóbulo frontal.
atraviesa la base de cráneo que está a esta altura y otro componente nasal. En otro tiempo esto hubiese requerido una craniotomía y además un abordaje abriendo la cara alrededor de la nariz o haciendo lo que se llama un degloving. Hoy por hoy esto es tratable por vía endoscópica. Y otro que se ha vuelto casi en estándar es, por ejemplo, los abordajes de tumores de hipófisis. Pero claro, tengo que trasponer barreras óseas que necesitan tecnología para lograrse. Entre las tecnologías nuevas que estamos adoptando, algunas, voy a mencionar sucintamente, esto es algo, como les mostraba antes, que irrigamos y aspiramos y irrigamos. Esta especie de moco, que tiene como cristalcitos, eso lo llamamos mucina micótica, ahí hay hongos. Y para esas maniobras que yo les mostraba antes, donde uno irriga, después saca el irrigador, aspira, aparecen pequeñas ayudas como esto, donde tenemos en una misma cánula, está incluido algo que aspira, y también en la misma cánula, la variante celeste que ustedes ven adentro, es algo que una cánula que permite irrigar al mismo tiempo que sigo aspirando. Entonces con eso aflojamos esas secreciones densas. Esto es válido para secreciones o para sangre. Acá vemos de otro lado, eso es mucina micótica, nosotros lo llamamos así, y es secreción donde el cultivo de esto es hongos. Y es un alergeno muy importante. Entonces si no lo removemos, el paciente no va a mejorar gran cosa. ¿Sí? De hecho, hoy por hoy hasta hay sinusitis que se tratan con antifúngicos. Y bueno, este es un elemento simple, pero es un elemento tecnológico que nos ayuda. ¿Por qué? Porque son dos elementos en uno. Es aspirar e irrigar. Lo más, digamos, la vedette de esta charla es el microdebridador, o comúnmente llamado shaver. Y uno dice, ¿y qué es el shaver? Porque lee shaver, y nadie se detiene a explicarme de qué se trata esto. El shaver consiste de tres elementos, o debridador. Una consola de poder que tiene bombas de irrigación, y esto es lo que genera la potencia, como cualquier drill o como cualquier fresa o torno. Una energía que se transmite por un cable a esto que es la pieza de mano, que además la pieza de mano tiene conexiones para una aspiración continua y para irrigación. Y finalmente a esta pieza de mano vamos a adjuntar una pieza que es la cuchilla o la fresa. Entonces, a esta pieza, que puede ser una fresa, como la de cualquier torno, donde tenemos distintos tipos de abrasión, de capacidad abrasiva, podemos regular las revoluciones, distintas angulaciones, pero el shaver en sí es esto. Son dos cánulas por las cuales corre aspiración, que tienen un orificio en la punta con dientes o filo, y la cánula interna va a generar un movimiento oscilante hacia un lado y hacia el otro, mientras por el centro hay aspiración. Entonces, cuando los dos orificios están enfrentados, va a succionar el tejido. Y cuando oscila la cánula interna, va a acuchillar y cortar, va a afeitar literalmente, por eso el nombre, va a afeitar el tejido. Y este tejido suelto se va a ir por la aspiración central. También tenemos distintos tipos de cuchilla con distintos cortes, distintos ángulos, pero este es el fundamento de lo que llamamos shaver. El fundamento es el mismo del shaver que usan los traumatólogos, por ejemplo. Y ya les mostré la cocina, cómo es la parte sucia de las cirugías con pinzas para sacar pólipos. Acá vemos también fosas nasales llenas de pólipos y de este moco que es la mucina, y ven cómo los pólipos me los aspiro y los saco, ¿sí? Y no solo esto me permite una cirugía un poco más rápida en cuanto a la velocidad para remover un pólipo,
sino que me permite otras cosas. Me permite no tener que parar porque tengo dos elementos al mismo tiempo. La pinza que va a sacar el pólipo, en este caso que se lo va a aspirar, y el aspirador que me permite ir limpiando el campo quirúrgico a medida que voy avanzando. Esto es lo fundamental. Me permite entonces cortar las interrupciones. ¿Sí? Uno de los beneficios más documentados de la cirugía con Shaver es acortar el tiempo quirúrgico. Otro de los beneficios es, o digamos, ¿cómo logra ese beneficio? No entorpeciendo, no generando pasos extra, abreviando los pasos. En este otro video vamos a ver también lo mismo, cómo vemos desaparecer los pólipos. Yo les hablé de que uno de los grandes problemas es el sangrado, uno de los grandes limitantes. Lógicamente, cortar un pólipo con una cuchilla o con una pinza no cambia el sangrado. Usar el debridador no hace que el paciente o el pólipo sangre menos. Lo que me permite es ir aspirando a medida que voy introduciendo el elemento. Entonces, a medida que saco el pólipo, limpio la sangre. Acá vemos, en el campo hay sangre, pero a medida que avanzo, voy limpiando. ¿Sí? Entonces, hay una fluidez en la cirugía que es bastante más importante. Y no tengo, ustedes van a ver en todos los videos, que la punta, en todo el tiempo, la punta que come, la estoy viendo. No como antes, cuando les mostraba la pinza que se mete en un charco de sangre y no la veo. Nosotros, accionando un botón, hacemos que solamente aspire o que aspire y además haga movimientos oscilantes. Entonces, come o deja de comer y solo aspira. ¿Sí? Esto que tiene otro color es más mucina alérgica. Entonces, un videito más. Acá vemos cómo también, después de irrigar, en un campo donde hay sangre, como les decía, no va a haber menos sangrado a nivel total, o no algo significativo, pero sí voy limpiando la sangre y todo el tiempo puedo ver dónde estoy operando. Ese es el beneficio que tenemos. Esto es en el caso de la sinusitis. El gran beneficio, como es esto que les estoy mostrando, esas narices que están llenas de pólipos, de tejido inflamatorio. ¿Sí? El otro gran tema que tenemos es, como les decía, el acceso. El acceso, hay estas tres líneas de cirugía: la cirugía del seno frontal, la cirugía de los tumores de base de cráneo, incluidos los tumores de hipófisis. Sería imposible hoy por hoy si no se hubiesen desarrollado en los últimos 20 años este tipo de aparatos. ¿Sí? Antes se hacía cirugía transeptal de la hipófisis, por supuesto, bajo visión microscópica, pero lograr darle al neurocirujano una exposición con un endoscopio donde el otorrino aspira por un lado y le muestra dinámicamente y con una iluminación mucho mejor la base del cráneo, es otra cosa. Acá vemos este caso, un enorme tumor que en otra época hubiésemos dicho esto es inoperable. Y acá vemos cómo lo podemos, una vez que liberamos un poco las adherencias, vamos digiriendo. Esto es un meningioma que nace del lóbulo temporal izquierdo y se introduce a través del esfenoides, y vemos en tiempo real cómo vamos reduciendo todo el tumor. Cualquier publicación, o sea, la cirugía de los tumores, la cirugía de base de cráneo, sería impensable, digamos, sin esta tecnología. La cirugía de los pólipos, como les mostré antes, no es que sea impensable, de hecho seguimos operando con pinzas, pero es muy útil contar con estos elementos. Entonces, acá vemos cómo nos vamos comiendo el tumor. Acá les muestro cómo sería si es el mismo paciente, si quiero hacerlo con pinzas. El meningioma tiene una consistencia tal
que se me deshace cuando lo quiero agarrar con pinzas. Entonces imagínense comiendo todo el tumor con una pinza. Hubiese sido otra la evolución. Para que se den una idea de a dónde estamos animándonos a llegar y dónde llegamos, fíjense, en esta angiotomografía vemos el tumor y vemos acá el polígono de Willis con la arteria carótida dando un rulo sobre el tumor. Y eso lo vemos acá mismo, donde tenemos esto, es la base del nervio óptico entrando a la órbita, y esta es la carótida, dando la vuelta, y este es el tumor y lo estamos despegando ese tumor de la carótida. ¿Sí? Impensable hace unos años, y hoy por hoy es algo que en los grupos especializados es algo cotidiano. Finalmente, otro elemento que usando las mismas consolas, como les mostré antes, las fresas, hoy para todo lo que sea barreras óseas, tanto del frontal, no voy a aburrirlos, pero también de la hipófisis, con la misma tecnología, la misma consola, la misma pieza de mano, pero adaptamos una fresa que nos permite a una velocidad muchísimo más rápida de lo que podríamos hacer con pinzas comunes, ir horadando el hueso, ¿sí? Y generando un campo con fresas de distinta agresividad, en este caso una fresa diamantada porque ya estamos cerca de abrir el seno esfenoidal, y le ofrecemos, acá ya tenemos todo abierto, el seno esfenoidal, este es la lámina de hueso que está revistiendo al tumor, y este ya es el neurocirujano que va a comenzar a fresar para acceder directamente al tumor. Entonces, una última imagen para ilustrarlos, esto que les mostraba antes, es un gran tumor que viene desde la base de cráneo, porque como les decía, esto es un reloj de arena, se estrecha en la base de cráneo y avanza. Vamos con el debridador a comer con el shaver, vamos a digerir todo ese tumor, obviamente tomamos muestras para biopsia, desde luego, eso lo hacemos con pinzas, pero acá estamos, esta es la base del cráneo, el techo de la fosa nasal, y nosotros estamos comiendo, y obviamente estos tumores son sangrantes, son bastante sangrantes, pero el hecho de no tener que interrumpir la cirugía para limpiar, para hacer cauterizaciones o hemostasia, me permite una fluidez que antes no teníamos. Ya estamos en la base de cráneo, abordando el orificio, comiendo lo que queda del tumor, y finalmente vamos a, en el orificio por donde atravesaba la base de cráneo el tumor, tenemos que ampliarlo para llegar a la parte endocraneal, y eso lo vamos a hacer con una fresa, con el mismo aparato, pero con una fresa. Esto es un poco lo que les quería comentar. Hay muchísimos artículos, yo no me voy a detener en la bibliografía, la doctora Doria va a encargarse de eso, entonces solo quería ayudar a ver si algo que lógicamente ustedes como gestores del sistema de salud y administradores de salud se preguntan, esto que traducido es el microdebridador, un paso adelante o un juguete caro. Bueno, espero haber ayudado a aclarar un poquito la situación actual de estos elementos. Muchas gracias y voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Fagoaga, por esa explicación tan ilustrativa. Realmente, pues es apasionante ver cómo se facilita la cirugía con este tipo de herramientas. Muchas gracias también a la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria por permitirnos participar en este evento.
Y pues yo les voy a compartir un poco sobre lo que encontramos en la literatura en relación con estudios que demuestran la eficacia y la seguridad que ofrecen este tipo de tecnologías. Entonces, como ya nos ilustró el doctor Fagoaga, pues vemos que la cirugía endoscópica de senos paranasales hoy en día es una estrategia quirúrgica que se utiliza no solamente para el tratamiento de patologías propias de los senos paranasales, como es la rinosinusitis crónica, refractaria al tratamiento y las tumoraciones propias de esta cavidad, sino también que se está convirtiendo en la vía de abordaje para cirugía, para lesiones extrasinusales, como puede ser los tumores hipofisiarios y los exoftalmos grandes o tumores de base de cráneo. Entonces, si bien digamos que se ha avanzado en estas técnicas quirúrgicas y se ha reducido o se ha permitido tener cirugía mínimamente invasiva para estas áreas, pues no está exento de riesgos, y principalmente pues cuando estamos frente a cirugías extensas o tumoraciones malignas, o cuando el paciente ya ha tenido intervenciones previamente, se puede aumentar el riesgo de presentar complicaciones. En la literatura encontramos que las complicaciones se presentan en menos del 1% de los casos. Hoy en día, digamos que complicaciones mayores como son fístulas de líquido cefalorraquídeo, sangrados que requieren transfusión, perforaciones, pues realmente pues la frecuencia es bastante baja. Lo que más se presenta son epistaxis y sinequias que pueden llegar a requerir tratamientos adicionales. Recordemos que las sinequias se presentan cuando dos superficies mucosas se lesionan y entran en contacto durante el proceso de cicatrización, y de esta manera pues digamos que pueden llegar a obstruir los senos paranasales, y el paciente en un postoperatorio puede llegar a requerir pues intervenciones adicionales debido a la magnitud de estas sinequias. Lo que las tecnologías hoy en día y digamos que el esfuerzo que se hace en las cirugías es tratar de proteger la mucosa lo que más se pueda, de tal manera que se reduzca la probabilidad de presentar este tipo de complicaciones. De esta manera, pues las tecnologías que se han venido desarrollando, como ya nos ilustró ampliamente el doctor Fagoaga, lo que pretenden es facilitar el acceso a lugares estrechos, lugares que antiguamente de pronto eran difíciles de explorar con técnicas mínimamente invasivas, y adicionalmente minimizar la lesión de la mucosa. Entonces, pues vimos los sistemas integrados de poder, son su microdebridador, los diferentes instrumentales finos como las cuchillas y fresas que vienen en diferentes angulaciones y tamaños, y el cirujano los puede encontrar, los puede elegir según la necesidad que tenga, y los sistemas de limpieza de senos paranasales que también permiten acceder a mayor profundidad, pero pues dando un riego delicado de tal manera que la mucosa no se vea lesionada al utilizar este tipo de instrumental. ¿Qué encontramos en la literatura? Pues hay muchísimos estudios que demuestran las ventajas que tienen el uso de este tipo de instrumentales. Este es un estudio, por ejemplo, que compara el uso de sistemas de poder frente al uso de instrumentos convencionales en cirugía endoscópica en pacientes con pólipos nasales bilaterales. Lo que hacen es, en un lado, operar con sistemas convencionales, instrumental convencional, y en el lado contrario, utilizar sistemas de poder. ¿Qué encontraron? Pues que realmente cuando tradicionalmente se presentaban sinequias en un 22% de los pacientes con instrumental convencional, en el lado que se opera con instrumental convencional, las sinequias aparecen en un 22%, mientras que en el lado operado con el microdebridador se presentan en un 14%. Es decir, hay casi un 50% de reducción en el riesgo de formar sinequias, y también se encuentra una reducción en la recurrencia de los pólipos en el lado en el que se opera con este tipo de instrumentales. De esta manera, pues encontramos mejores resultados postquirúrgicos. ¿Qué se postula en este tipo de estudios? Que estos sistemas y sobre todo las cuchillas y fresas son desarrolladas de tal manera que el filo se pule con mecanismos de láser, y eso hace que el filo se mantenga durante
toda la cirugía y llegando pues a los lugares más extremos se mantiene el mismo filo de la cirugía, mientras que los instrumentales convencionales, en la medida que se va desarrollando la cirugía, pues el filo se puede ir perdiendo y de esta manera pues el médico también tiene que incidir con mayor profundidad, o como vimos también hay dificultades en la visualización, entonces pues se profundiza y se puede perder los cilios de la mucosa y de esta manera pues hay mayor predisposición a la formación de sinequias y de pólipos a largo plazo. ¿Qué encontramos también? Una recuperación más rápida de los pacientes. Hay reducción en el tiempo de la mucosalización de los tejidos. Este estudio también compara, digamos, el uso de microdebridador frente al uso instrumental convencional en pacientes con pólipos bilaterales, y encontramos que el número de debridamientos que requieren los pacientes en promedio con microdebridador es alrededor de 3 a 6, mientras que con instrumentos convencionales están entre 5 y 8 debridamientos, mientras que el tiempo de mucosalización está alrededor de 2 a 6 semanas cuando se utiliza el microdebridador y de 3 a 8 semanas con los instrumentos convencionales. ¿Y esto qué le implica al paciente? Pues una recuperación más rápida, el tener menos tratamientos y molestias asociadas al posoperatorio y por ende, pues digamos, una mejor satisfacción con los procedimientos quirúrgicos. Con relación a la eficiencia, encontramos, pues como vimos en la presentación del doctor Fagoaga, este tipo de instrumental reduce el tiempo de las cirugías. Hay estudios que demuestran entre 11 a 37% del tiempo quirúrgico. Esto pues asociado al poder hacer disección y succión al mismo tiempo, reducir el tiempo en que tiene que retirar el médico para hacer limpieza, digamos que tiene mejor visibilidad del campo quirúrgico, entonces pues el tiempo quirúrgico desde el inicio de la cirugía hasta el fin de la cirugía pues está reducido. Y también encontramos estudios, por ejemplo, uno realizado en el Hospital de San Luis en Missouri, donde aplicando metodología de Lean en eficiencia de procesos, optimización del flujo de atención, encontraron que al introducir el uso de este tipo de instrumentales y reducir el tiempo quirúrgico, estaban teniendo ahorros del costo de la cirugía, por cada cirugía más o menos $270, que pues puede ser un valor para una única cirugía, pues un valor bajo, pero este es un centro que es un centro de referencia, una unidad de práctica integral que tiene alto volumen de pacientes con este tipo de cirugías, y al final de un año pues tienen ahorros cercanos a $108,000 relacionados solo con la reducción del tiempo, sin tener en consideración en todo el ciclo de atención del paciente los ahorros o la reducción de costos indirectos relacionados con la recuperación del paciente. De esta manera, pues, digamos, dentro del sistema de salud, pues, esto tiene un impacto económico bastante importante, sobre todo, pues, para las instituciones que pueden tener, pues, una mejor rentabilidad al reducir sus costos. De esta manera, pues, vemos cómo el uso de este tipo de tecnologías nos acercan un poco más a esa meta, esa cuádruple meta que, pues, tantos los que hemos trabajado en temas de calidad, pues, es la búsqueda incansable de los sistemas, mejorar la calidad en la atención, mejorar la experiencia del paciente, optimizar los costos de la prestación y mejorar también la satisfacción del profesional, que no debemos olvidar que pues hay que tratar de hacer las cosas un poco más fáciles también para los profesionales. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, el aporte de la doctora fue importante porque nos evitó unas cuantas preguntas, pero acá tengo en el chat algunas preguntas especialmente para el doctor Fagoaga. Ya se los digo. Hay una que dice en general, ¿qué tipo de tejido constituyen los pólipos, doctor? A ver si no me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan a mí? Gracias.
Sí, perfecto, perfecto. Si quiere, voy contestando. Tengo las preguntas que están en el chat, puedo ir contestándolas todas si usted lo desea. Vamos. En cuanto a la pregunta de qué tipo de tejido constituye los pólipos, básicamente los pólipos son, para hacer una analogía, yo lo que les digo a los pacientes, si bien técnicamente no es correcto, es que cuando hay una gran inflamación localizada en una superficie mucosa, se va a formar el equivalente a lo que nosotros vemos como una ampolla. ¿Sí? Cuando nos quemamos vamos a tener una ampolla donde se va a acumular un tejido inflamatorio debajo de la epidermis y va a elevarla y despegarla. Acá pasa algo similar, donde debajo del epitelio se empiezan a producir acúmulos de linfocitos, de eosinófilos, de inmunoglobulina E, que también nos da los distintos tipos de pólipos. Ni siquiera todos los tipos de pólipos son lo mismo. Tienen distinta fisiopatología. Hay pólipos que son con infiltrado eosinofílico, hay pólipos que tienen infiltrado neutrofílico, y lo que son es una excrescencia del epitelio, del respiratorio de la fosa nasal, que se va cargando de un material mucoide y de células inflamatorias. Eso es en cuanto a el tipo de tejido que forman los pólipos. En el chat vi una pregunta que dice ¿cómo llega el hongo a producir la mucina? En realidad, el hongo acá es... la sinusitis por hongos tienen distintos tipos. Hay una clasificación bastante extensa. Básicamente, lo que determina mayoritariamente los tipos de sinusitis y si hay mucina o no hay mucina, paradójicamente no es culpa del hongo, sino del huésped. En los huéspedes inmunosuprimidos, en los pacientes trasplantados, por ejemplo, tenemos que tratar de urgencia una entidad que se llama sinusitis fúngica invasiva, donde el hongo lo que hace es crecer en una forma totalmente descontrolada. ¿Por qué? Porque el huésped no tiene inmunidad para repelerlo. Por el contrario, en esos pacientes que ustedes ven, que dicen, pero esos pacientes que tienen pólipos, o sea, tienen gran respuesta inmunológica, justamente lo que sucede es que un hongo que en sí puede ser un habitante habitual de la fosa nasal, lo que hay es una reacción inmunológica de hipersensibilidad hacia ese hongo. Entonces, lo que está sucediendo es que nuestra nariz está atacando fenomenalmente a ese hongo y respondiendo con una gran reacción alérgica. Y eso lleva a la formación de pólipos y al depósito de un moco denso alrededor del hongo, donde se forman esos tejidos, eso que ustedes veían, ese moco lleno de cristalcitos que en el cultivo van a crecer hongos. O sea, tiene mucho que ver con la respuesta del huésped a ese hongo. Si quiere, doctora, sigo con las otras preguntas que veo en el chat, ¿puede ser? ¿Participan otros especialistas? Sí, desde luego nosotros trabajamos con otros especialistas. Como les mostré, nosotros hacemos equipos con los odontólogos para tratar las sinusitis odontológicas, con oftalmólogos, porque nuestros límites son la boca, los ojos y el cerebro. Entonces trabajamos con oftalmólogos porque les podemos abordar la órbita para ayudar a los oftalmólogos, y también siempre cuando eso que ustedes vieron, una vez que nosotros llegamos, abrimos el esfenoides, yo no toco la hipófisis, la toca el neurocirujano. Yo no toco el tumor una vez que excede la base de cráneo, lo toca el neurocirujano. Se hacen cirugías multiequipo. Después, en fin, hay otra pregunta que dice ¿con qué frecuencia y cuáles son los riesgos del uso? Bueno, es una buena pregunta. La frecuencia depende un poco de la población que uno maneje. Si está en un centro de tercer nivel donde se trabaja mucho con neurocirujanos, bueno, voy a tener mucha incidencia de tumores de base de cráneo, cirugías de hipófisis. O sea, que no les puedo dar un valor de frecuencia absoluto.
cualquier cosa, como todos los elementos. Podemos hacer un montón de cosas con estos instrumentos. La proporción es que en la práctica de un otorrino general, la mayoría de los casos son de cirugías de las primeras que mostré, obstrucciones nasales por tabique y cornetes, sinusitis simples. En esos casos, que son la mayoría de la práctica cotidiana de alguien que no esté súper especializado, no requerimos el uso de debridadores. Los pacientes con estas poliposis que les mostré son una minoría dentro de la población de pacientes con patología rinosinusal. Son un número considerable, pero dentro de todo son minoritarios. Es decir, no es que todas las cirugías rinosinusales se deben hacer con shaver. Cuando uno va a centros de mayor, digamos, complejidad que reciben derivaciones, puede ser que aumente la proporción. Y para tumores rinosinusales, digamos, todos. Y las complicaciones. Como todo elemento, ustedes veo que, digamos, yo cuando me formaba en cirugía general, era reciente la transición a la cirugía laparoscópica. Y cuando surgió la cirugía laparoscópica de la vesícula, surgieron complicaciones diferentes o más prevalentes. Alguno de ustedes se acordará que empezaron a aparecer otro tipo de lesiones. Acá sucede lo mismo. Si nosotros trabajamos en la nariz en un espacio donde nuestros límites son hacia los lados, la órbita, hacia arriba, el sistema nervioso central, ¿cuál es el riesgo? Que violemos, que nos entusiasmemos con ese aparatito que come tan fácil los tejidos y violemos esas fronteras. Por eso es muy importante ese dato que les dije, que les mostré en un video, donde esa cuchilla, la punta donde está comiendo, en cualquier centro donde se forman residentes que van a usar shaver, es una regla de oro. Siempre tiene que estar mirando a la cámara, siempre tengo que ver. ¿Cuál es el riesgo? Que yo viole las fronteras, ¿sí? Puede pasar con instrumental frío, justamente cuando uno mete la pinza en el medio de un mar de sangre, es común que uno dañe la órbita o genere una fístula de líquido cefalorraquídeo. Pero, digamos, corren las mismas complicaciones. Creo, no vi otras preguntas en el chat, si la doctora Ríos tiene alguna. Yo preguntaría lo siguiente, doctor, ¿en todo el país se hace estas cirugías con shaver? A ver, en general, no le puedo decir a ciencia cierta si todos los lugares cuentan con esta tecnología y la formación. En Rosario conozco gente en las principales ciudades donde hay equipos que hacen asiduamente esto, sí. No le puedo dar una respuesta fehaciente porque obviamente no conozco la situación de cada rincón del país, pero en cualquier lugar, en cualquier centro donde haya mediano, digamos, centro urbano mediano para arriba, hay clínicas y otorrinos formados que pueden hacer uso de esto. Obviamente, como les decía antes, ¿cuántos casos del total? Bueno, si uno atiende población general, no es mayoritario, es algo minoritario, pero a medida que se va a centros más poblados, van aumentando los casos. Gracias, gracias. Hay otra pregunta también que es para la doctora Doria. Bueno, después cuando... Doctora, acá hay una pregunta para usted y dice, ¿qué costo promedio tiene este instrumental? Si es que puede acercarnos pues algún dato. Esos valores varían dependiendo pues de la contratación que tenga cada hospital, ¿no? Porque, pues, y las modalidades de contratación que tengan, si son modalidades por paquete, digamos que puede ser cercano a los $700, pero puede variar de un hospital a otro, si es público, privado, digamos que son costos variables. Bueno,
ya nos dio una base. Gracias. Yo no tengo más preguntas, así que no sé, Claudio, si querés saludamos a los disertantes. Sí, yo tengo una Y les pregunta. agradecemos por atentamente. Una pregunta más que, Bueno. Porque yo soy un rinítico alérgico de nacimiento, más o menos. Quiero saber, ahora voy a hacer una consulta gratis. Una consulta. Voy a aprovechar. No, si estas patologías tienen alguna vinculación con la rinitis, si tiene algo que ver, si la preceden, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, es una buena pregunta. Podríamos decirlo de esta manera. Mucha de esa patología, a ver, todos los pacientes que tienen esas poliposis que yo mostré, tienen o la inmensa mayoría tienen algún grado de fenómeno alérgico. Ya sea con inmunoglobulina E elevada, sin inmunoglobulina E, con eosinófilos, sin eosinófilos, pero un patrón inmunológico lo tienen. Lo cual bajo ningún concepto significa que todo rinítico alérgico vaya a desarrollar pólipos. Dentro de las alergias hay distintos fenotipos. Entonces, va a haber pacientes que solamente tienen una enfermedad donde todas las primaveras y los otoños la pasan mal con la humedad, especialmente en Buenos Aires, porque especialmente si en su cuadra hay plátanos y todo eso. Entonces, no, la rinitis alérgica es una enfermedad, digamos, mucho más diseminada, pero que en la inmensa mayoría de los casos no llega a estas gravedades. Pero en muchos de esos pacientes que les mostré la cirugía y tomografías llenos de pólipos, comenzaron con rinitis. Y son esos pacientes que crónicamente han tenido alergia, que siempre han tenido una nariz que se les tapa y que no les ha funcionado bien, y terminan en ese último escalón que es la sinusitis con pólipos y hongos y todo. O sea que tengo una probabilidad de que mi nariz en algún momento aparezca en uno de esos videos. Podría, no se lo deseo. Bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, los despido afectuosamente. Muchísimas gracias y quedamos en comunicación permanente para preguntarles y para poder trabajar en algunos aspectos con nuestros médicos auditores. Generalmente son los que demandan este tipo de cirugías y esto es un aporte muy importante. Les agradezco mucho. Yo por mi Muchas parte gracias a ustedes. Quiero agradecerles Muchas también, gracias. felicitar a los expositores por la excelente ponencia y bueno, agradecer a todos los presentes que nos han acompañado y continuaremos desarrollando otras tareas de difusión, ¿sí? Y bueno, felicito una vez más a los ponentes. A Medtronic, claro. Sí, así es. Muchas gracias a Diego Holtman, que nos ha ayudado también por parte de Medtronic a armar este encuentro. Muchas gracias a ustedes, Claudio. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Y que tengan todos buenas noches.